Muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Este es el segundo y último encuentro de este ciclo sobre instrucciones al jurado con perspectiva de género. Recordarles que se encuentra habilitada el aula dentro del campus virtual del instituto, en donde van a encontrar el material de la primera jornada, también el video de aquel encuentro. Posteriormente a este encuentro van a encontrar nuevo material por la jornada de hoy y también el video de la jornada de hoy. En el chat estamos compartiendo con ustedes el formulario para que puedan acreditar su participación y así tener acceso al aula dentro del campus virtual, para que puedan acceder a todo el material, los videos y demás, y también a partir de mañana acceso a los certificados de participación de este curso. En el encuentro de hoy tenemos prevista la participación de la doctora Analía Reyes, que nos acompaña acá, estuvo exponiendo la semana pasada, ella además organizó este ciclo. También teníamos prevista la participación en vivo de la doctora Sofía Sagüez, abogada especialista en Derecho Constitucional. Ella desafortunadamente no pudo estar hoy, pero gentilmente grabó un video para salvar y estar presente de alguna manera. Así que ahora vamos a dar espacio a ese video, a la exposición de la doctora Sagüez. Después vamos a continuar con la exposición de la doctora Reyes y al final, como hicimos la semana pasada, vamos a habilitar un espacio para preguntas, para aportes, para que puedan intercambiar con la doctora Reyes. Así que bien, ahora vamos a escuchar la exposición de la doctora Sagüez. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires por esta invitación, en particular a la doctora Analía Reyes, quien generosamente me ha convocado a tratar un tema de tanta actualidad, de tanta trascendencia, como es la perspectiva de género en el juicio por jurados. Particularmente se me convocó a hablar sobre algunos estándares en materia probatoria, desde la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en torno a esta temática. Me gustaría enmarcar esos conceptos en algunos conceptos también de naturaleza convencional, que de alguna manera sostienen y justifican el desarrollo jurisprudencial de la Corte. En primer lugar, señalar que nuestro ordenamiento jurídico constitucional, nuestro ordenamiento jurídico en general, se encuentra hoy en día convencionalizado. La exigencia del artículo 75, inciso 22, aunado a la doctrina del control de convencionalidad, explican que resulta indispensable entender el orden doméstico, comprender, aplicar el orden doméstico a la luz de los principios y los valores constitucionales y convencionales. Una articulación conjunta, coordinada, armónica, en tutela sobre todo de los principios y valores constitucionales que se proyectan de manera tan palmaria en la tutela de sectores vulnerables. Y esto se proyecta no solamente en la figura del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de esas obligaciones legislativas que debe adoptar el Estado para garantizar los derechos convencionales, sino también en la figura del juez, en la figura del órgano jurisdiccional, sea esto un juez unipersonal, un tribunal colegiado, un procedimiento de juicio por jurados. Todos ellos deben estar comprendidos en las obligaciones del artículo 2 de la Convención Americana, que exige que los estados adopten las medidas legislativas o de otro carácter para garantizar los derechos reconocidos por el orden convencional. Y esto aplica no solamente a la Convención Americana, sí, sino obviamente a CEDAW y también a la Convención Belén do Pará, más allá de su jerarquía supralegal. Entonces encontramos que hoy en día el órgano jurisdiccional, sea cual fuera su diseño institucional, debe actuar de manera convencionalizada y en esa actuación debe adoptar una dimensión creativa de la interpretación conforme al orden convencional. Esa dimensión creativa, positiva, que surge del caso Radilla Pacheco, de la Corte Interamericana, que hace que es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas se adecúen a los principios establecidos por el orden convencional ya desde el año 2009, se aplica también, por supuesto, al juicio por jurados. Dentro de ese marco, me parece también importante señalar que esto redimensiona
los principios procesales. Los principios procesales también están convencionalizados. Esto a la luz especialmente de un derecho convencional, que es el artículo 25 de la Convención Americana, el derecho a la protección judicial, y que vemos replicado en muchos instrumentos, como ese derecho al juicio que establece la Convención Belén do Pará, y que vamos a encontrar proyectado, por ejemplo, en el caso Góngora de la Corte Argentina. Ese derecho al remedio, ese derecho a la protección judicial, que no es a cualquier remedio, sino a un remedio efectivo. Y esa necesidad de efectividad, de idoneidad de los remedios son indispensables, sea que se trate de un juicio promovido ante un órgano jurisdiccional tramitado por un juez, por un tribunal, o por un proceso de juicio por jurados. Entonces, la efectividad de la protección judicial como mandato convencional es un mandato que se traslada necesariamente al juicio por jurados en cuanto tal. Es considerado por la Corte Interamericana como uno de los pilares básicos, no solo del sistema interamericano, sino del propio Estado de Derecho en la sociedad democrática. Ha dicho, por ejemplo, en el caso Castillo Páez. Exige una lectura interrelacionada del artículo 25 con el artículo 8. Y toda protección judicial debe ser efectiva. Pero esa efectividad, ese carácter no ilusorio que colocaría, si fuese ilusorio, a una persona en un estado de indefensión, tiene dos implicancias, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En primer lugar, la efectividad técnica, la idoneidad en el diseño del recurso, del remedio, del proceso, su capacidad de recomponer el derecho, pero también una idoneidad fáctica, una idoneidad de traducir en términos fácticos la protección del derecho conculcado. Y es esa la orientación, ese es el faro que debe orientar la lectura de los procedimientos de juicio por jurados, a la luz de una idea de la instrumentalidad de las formas como mandato convencional. El proceso se somete como instrumental a los derechos tutelados. Y esto lo encontramos ya en la jurisprudencia clásica de la Corte Interamericana, Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, el caso Lagos del Campo versus Perú, entre tantos otros. Lo que hay es una lectura innovadora del principio de instrumentalidad de las formas. Tradicionalmente entendíamos el principio de instrumentalidad de las formas como una instrumentalidad objetiva, es decir, el proceso es instrumental a la naturaleza del derecho que se pretende tutelar. Sin embargo, en la actualidad se presenta una nueva dimensión, que es el concepto subjetivo de la instrumentalidad de las formas. Es decir, el proceso debe adecuarse, debe ser instrumental a las características del sujeto cuyo derecho se tutela, y siendo en el caso una víctima, sea una mujer, sea una minoría sexual, el proceso debe ser instrumental teniendo en cuenta las naturalezas particulares, el enfoque diferencial, siguiendo la terminología de la Corte Interamericana, el enfoque diferencial que requiere este grupo en particular. Y allí la innovación, la instrumentalidad subjetiva como una exigencia convencional. Debemos leer el proceso en trámite ante el juicio por jurados a la luz de la naturaleza específica de tutela que requiere la perspectiva de género, la tutela de derechos de las mujeres en general. Existe un caso de la Corte Interamericana, el caso Furlan, que nos marca claramente esto. El proceso debe adecuarse a las características del sujeto cuyo derecho se tutela, y en este caso en particular, si se trata de una persona vulnerable o si se encuentra en una situación de interseccionalidad, tener en cuenta todas esas dimensiones. Y eso es lo que vamos a trasladar en materia procesal en el principio de adaptabilidad de las formas. Tenemos que adecuar el proceso de tal manera que sea un efectivo remedio y no una mortificación para el sujeto en situación de vulnerabilidad. Esto se proyecta en múltiples escenarios, en ámbito civil, en ámbito penal, el principio de buena fe procesal, la simplificación de las formas, la verdad y el proceso de la perspectiva convencional, muchísimas dimensiones, pero nosotros le vamos a dar especial dimensión en lo que es la ponderación de la prueba en casos que vinculen derechos de género. Y la primera vez que la Corte
hace una referencia a cómo deben ser los procesos a través de los cuales se tramitan o se ventilan vulneraciones, en particular a los derechos de la mujer. Fue el caso Campo Algodonero, y es muy interesante porque allí señaló expresamente la Corte Interamericana que los remedios, todos los recursos judiciales, jurisdiccionales que se instrumenten, tienen que tener una vocación transformadora de la cultura de discriminación que se verifica en estos casos en este caso concreto era contra la mujer, o lo podemos extender por ejemplo, a la opinión consultiva 24 del 2017, también minorías sexuales. Los remedios tienen que tener una vocación transformadora de los estereotipos culturales que sostienen la discriminación, que sostienen la cultura de la discriminación. Esto lo vuelve a sostener la Corte en el caso Atala Rifo, con respecto a la discriminación contra minorías sexuales. Y si analizamos el impacto o la relación del Poder Judicial con los estereotipos culturales discriminatorios que sostienen discriminación estructural, vamos a encontrar muy interesantes pronunciamientos de la Corte Interamericana, en Fernández Ortega, donde dice los estereotipos culturales son causa de violación, en Atrevia Murillo, donde dice los estereotipos culturales son contrarios al orden convencional, Atala Rifo, el remedio debe desarticular los estereotipos culturales, y un caso que me parece muy interesante que repite o toma un concepto ya de la Comisión Interamericana, en el caso María da Peña, el caso Espinosa González contra Perú del 2020, donde dice que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una permanente y persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a justicia. Y por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en género. Es decir, si el órgano que participa en el proceso jurisdiccional no es consciente de los elementos subyacentes de los estereotipos culturales que subyacen y que sostienen violencia y discriminación contra la mujer o violencia y discriminación por género, lo que hace es replicar, lo que hace es avalar, lo que hace es encubrir y lo que hace es ser cómplice en esa violación. Entonces es importante cómo eso se proyecta a todo órgano que participe en el escenario jurisdiccional, sea un juez, sea un tribunal, sea un fiscal, sea un defensor, sea un jurado. Y este criterio de la ineficacia y las consecuencias negativas de la ineficacia judicial en casos de violencia contra las mujeres ha sido replicado por la Corte Suprema en el caso Rivero, la Corte Suprema en mayoría, y en el caso Martel, el voto de Maqueda y Lorenzetti. Yendo ya concretamente a lo que serían pautas en materia probatoria relativa a los derechos de la mujer, vamos a encontrar múltiple jurisprudencia. Yo podría poner una situación, sabemos que la Oficina de la Mujer se creó en la Corte Suprema en el año 2009, con anterioridad estaba funcionando la Oficina de Violencia Doméstica. Podemos encontrar las primeras pautas en materia probatoria a partir del año 2011, en el caso Leiva, donde el voto de la doctora Hayton y de la doctora Argibay ponen la necesidad de evitar, descartar un supuesto de legítima defensa a partir del mero hecho de la permanencia de la imputada en el domicilio que convivía con el occiso. La posición de estas dos ministras, lo que hace es señalar la arbitrariedad de la decisión por la necesidad de ponderar esos elementos en clave de género y no descartar per se la legítima defensa por el solo hecho que la víctima de violencia permanezca en el mismo domicilio que el occiso una vez producido el acto. Vamos a encontrar un caso muy interesante, es un caso del 2015, es un caso que ya tiene varios años en la jurisprudencia de la Corte. A mí me parece sumamente importante y trascendente, que es el caso Ortega. Era un caso de violencia contra la mujer, una persona que rompe una orden de restricción y en horas de la madrugada ejerce violencia contra la mujer.
La única prueba que se ventilaba era la declaración de la mujer, y la Corte exige que en la ponderación de la prueba se le dé una apreciación adecuada a esa declaración de la mujer, por considerar que justamente la violencia contra la mujer se realiza generalmente en escenarios no públicos, en escenarios donde no hay testigos, en escenarios donde no es posible producir otra medida probatoria. Y la Corte señala que una parte importante de la obligación internacional asumida para la eliminación de prácticas sociales discriminatorias, como las que se expresan en la violencia de género, es el asegurar que los procedimientos en los que se ventilan ataques discriminatorios sean conducidos de modo que no se socave la confianza de los miembros del grupo discriminados en la capacidad y disposición de las autoridades de protegerlos frente a la amenaza de la violencia discriminatoria. Al desatender con rigor formalista la petición de quien alegaba que una acusación por hechos de violencia contra la mujer había sido desechada arbitrariamente, el ACU no cumplió ese compromiso. Este es el dictamen del fiscal que la Corte por mayoría toma ya en el año 2015. Fíjense la vinculación entre acceso a justicia, tutela y no replicar estereotipos culturales, sino que comprender, apreciar la prueba en materia de violencia de género, teniendo en cuenta las particularidades que caracterizan ese tipo de actos. Y estamos hablando del año 2015. Vamos a encontrar algunas otras referencias también, por ejemplo, en el año 2016, en el caso G sobre filiación, donde la Corte habla de la necesidad de una garantía de amplitud probatoria, el recurso a la prueba indiciaria, la necesidad de examinar de manera exhaustivamente los elementos que complementan el indicio, y que no debe sostenerse la decisión judicial exclusivamente en la prueba certera. No debe partirse de considerarse como la única chance a la prueba certera. Un fallo, como hemos visto, del año 2016, pero en materia de filiación. Otro punto interesante también del año 2016, fíjense que estamos hablando justamente apenas había comenzado la composición de la nueva Corte, la presencia del doctor Rosati todavía no estaba, la presencia del doctor Rosenkrantz tampoco, estamos hablando de mayo del 2016. La Corte recomienda que en casos de violencia doméstica se realice una investigación conjunta y no aislada, no se desarticule, no se desgrane la investigación. Y lo funda justamente en compromisos internacionales. Dice, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y de la protección integral a las mujeres según la ley nacional, los actos de violencia de género contra mujeres deben ser investigados en forma conjunta, a fin de cumplir con determinación y eficacia el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar y prevenir tales hechos, además de procurar un adecuado acceso a justicia por parte de las víctimas. Así lo sostiene el dictamen del procurador, que la Corte por mayoría sigue. Ya en el año 2020, avanzando en torno a la apreciación, volvemos a encontrar la necesidad de la ponderación del contexto de violencia de género en que se vinculan el ejercicio de derechos. En este caso era la falsificación de una pagaré como venganza por quien había sido denunciado de violencia de género, y la necesidad de ponderar ese elemento contextual de una comprensión integral en el caso de denuncias de estas naturalezas. Esto que estoy mencionando es el caso Sanz, también del 2020. Y encontramos nuevamente en el 2020, en el caso Callejas, la necesidad justamente de habilitar y de garantizar una forma idónea de participación de la víctima a través de la figura de la querella en el debate del juicio de los procesos relativos a violencia de género. Dice la Corte nuevamente, con remisión al dictamen, el archivo de la investigación penal por presuntos hechos de violencia contra la mujer sin la participación idónea de quien alega ser víctima podría configurar el incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia todos los actos de violencia contra las mujeres. Fíjense que encontramos aquí una referencia a la noción de defensa efectiva, defensa idónea, participación idónea de la víctima en casos de violencia de género. Caso Callejas. La Corte había señalado
que este rechazo de la participación del querellante configuraba una denegación del acceso a justicia y comprometía la responsabilidad internacional del Estado. Otro caso interesante es el caso S, lo vamos a encontrar nuevamente en el 2020, donde la Corte exige la ponderación de la interseccionalidad. Cuando se juxtaponen con respecto a una persona determinados elementos de vulnerabilidad que confluyen y generan una nueva forma de discriminación. En el caso siendo una niña menor de edad, esta juxtaposición de elementos debe ser ponderada a la hora de la apreciación de la prueba, a la hora de la comprensión del caso, con la debida diligencia por parte de las exigencias. Y se consideró que la sentencia era arbitraria porque no había ponderado de manera adecuada la interseccionalidad que presentaba la víctima. Ya en el año 2002, si nos vamos acercando, vamos a encontrar en el fallo Rivero interesantes referencias. Habíamos dicho que allí se marcaba esta necesidad de una respuesta efectiva, una consideración de los estereotipos, el dar una tutela idónea que no genere en las víctimas un clima de desconfianza al ordenamiento jurisdiccional. Y la Corte sostuvo la necesidad exigió la carga de valorar una consideración integral de todos los elementos probatorios como un elemento relevante para determinar la medida en que las distintas manifestaciones, las distintas pruebas contribuyen a acreditar la existencia de abusos, sobre todo si eran abusos sexuales recientes o anteriores. Entonces, una consideración integral de todos los elementos probatorios, apreciando particularmente el contexto típico, el contexto característico de cómo se dan las situaciones de violencia. En este caso era una violencia sexual intrafamiliar. ¿Bien? Era un caso donde el tribunal inferior había ponderado contradicciones de la víctima en torno a cuántas veces se había sido obligada a realizar determinado acto, y esas supuestas contradicciones fueron consideradas como elementos suficientes para privar de valor probatorio a la declaración, y la Corte dijo, no, eso es inconvencional, es necesario realizar una consideración integral, no ritualista, de la ponderación de la declaración de la víctima. Otro fallo muy interesante, donde vamos a encontrar un voto muy interesante de Maquera y Lorenzetti, es la necesidad de la consideración de la perspectiva de género en la punición de delitos como puede ser delitos de lesa humanidad. Esto es muy interesante y ha sido muy estudiado por la doctrina, el caso Martel del 17/5/2022, donde parte de considerar la trascendencia de considerar la violencia sexual como un elemento determinante en delitos de lesa humanidad. La violencia sexual no debe ser tratada como un delito colateral. Su investigación debe formar parte de cada una de las etapas de la investigación de posibles torturas y crímenes de lesa humanidad que podrían haberse cometido. Se deben investigar posibles vínculos, tanto entre los responsables directos de la violencia sexual, sus superiores jerárquicos, así como la existencia de componentes que demostrarían una intención discriminatoria. O sea, la práctica de la violencia contra las mujeres como un elemento propio de lo que serían los delitos de lesa humanidad, ¿no? de la lesión al enemigo. Y finalmente vamos a encontrar el caso D, es un caso reciente de febrero de este año, donde la Corte cuestiona por arbitraria, o sea, deja sin efecto por arbitraria, una sentencia que al examinar la alegación de legítima defensa, nuevamente volvemos al mismo tema que originariamente se había tratado, descartó la agresión ilegítima, indicando que no existía constancia en la causa de un intento de agresión sexual. Y lo que la Corte sostuvo es que el error que había cometido el Tribunal Inferior es que no correspondía prescindir del valor probatorio de las manifestaciones de la imputada a que era víctima de abuso sexual y que había disparado para defenderse de un intento de violación, y que las declaraciones de los testigos también contribuían a hacer verosímil un contexto de violencia de género ejercida sobre una persona discapacitada. Esta ponderación fue realizada en concreto por el voto de Maqueda y Lorenzetti en el caso del año 2023. En definitiva, entonces, lo que encontramos es que el proceso ya se ha desarrollado por un tribunal
ejercido por un juez institucional, por un tribunal colegiado o por un juicio por jurados, no debe actuar como una caja de resonancia de los estereotipos culturales discriminatorios que sostienen y que permiten proyectar en el tiempo la discriminación y la exclusión de determinados sectores en el goce de sus derechos, sino que debe permanentemente reflexionar sobre ese punto a los fines de evitar contribuir con un escenario de desprotección, contribuir con un escenario de vulneración de acceso a justicia, sino de convertirse en concreto en un escenario de efectiva, fáctica y técnicamente efectiva protección de los derechos de las personas que concurren a sus estrados en búsqueda de justicia. Bueno, vuelvo a agradecer a la Suprema Corte, pongo a disposición las filminas sobre este tema que pueden ser circuladas y lamento no poder quedarme a debatir con el resto del panel por cuestiones personales, pero es realmente para mí un honor y felicito a la Corte Suprema de Buenos Aires por este tipo de actividades y este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Bien, ahí vamos a continuar con la exposición de la doctora Reyes. Analía, enseguida ahí ya podés habilitar tu micrófono. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Camilo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este segundo encuentro, ¿no?, relativo al tema de instrucciones al jurado con perspectiva de géneros. Y es muy importante, yo quiero destacar, ¿no?, la situación realmente excepcional que tuvo Sofía, ¿no?, sobre la cual me pidió reserva, pero bueno, es una situación bastante extraordinaria, ¿no?, lo que le ocurre para no poder compartir hoy en esta tarde. De todas maneras, bueno, ella tuvo la gentileza de poder armar este video, ¿no?, con justamente aquel material que a mí me parecía que era muy importante que se pudiera transmitir, ¿no?, a través de este encuentro. La idea, ¿no?, tanto de la participación de Genoveva en el encuentro anterior como también la de Sofía, tiene que ver con la formación, ¿no?, con perspectiva de género de operadores judiciales a partir, en el caso de Genoveva, ella lo hizo desde una mirada más general, ¿no?, como más introductoria acerca de los temas de género y cómo son las prácticas de estereotipación, marcándonos cuáles son cada uno de esos estereotipos, prejuicios y sesgos, ¿no?, en los que se puede incurrir, ¿no?, al momento de valorar la prueba en el transcurso de un proceso judicial. Y en el caso de Sofía, era para transmitir cuáles son aquellos pronunciamientos, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los cuales se expide estableciendo la interpretación, el alcance, ¿no?, de la ley en casos donde las cuestiones de género estuvieron implicadas y estableciendo lineamientos, ¿no?, sobre cómo valorar con perspectiva de género la prueba, puntualmente todo lo relativo al tema del contexto de violencia de género, que es lo que implica una valoración de tipo completa, integral, y a su vez este concepto de interseccionalidad, que hoy lo vamos a ver a través de las instrucciones que vamos a analizar. También, ¿no?, es importante, destaco, estas dos intervenciones, porque precisamente las instrucciones al jurado con perspectiva de género es la comunicación de estos conceptos que tanto Genoveva como Sofía hablaron, pero a través de un lenguaje sencillo, comprensible, ¿no?, para transmitírselos a los jurados. Pero como también sostuvimos, ¿no?, en el primer encuentro, no basta con solamente la transmisión de esos conceptos a través de las instrucciones para lograr el desarrollo de un proceso judicial, de un juicio por jurados en forma integral con perspectiva de género, sino que hay sobre las partes que intervienen en el proceso y sobre los
los jueces, las juezas que los dirigen, una responsabilidad importante, ¿no?, para que ese proceso se conduzca de tal manera, ¿no?, con tal enfoque. Y esto destaco nuevamente que tiene que ver con nuestro sistema acusatorio adversarial, ¿no?, donde el concepto básico que nos tiene que siempre quedar es que acá en el proceso judicial, en un sistema de justicia penal adversarial, esa construcción acerca de la verdad, acerca de lo que ocurrió, respecto de si la afirmación de la acusación, respecto de la hipótesis delictiva, ¿no?, que presenta, que implica, ¿no?, una acusación penal, es verdadera o no, y si es verdadera, habilita, ¿no?, la declaración de culpabilidad. Si no es verdadera, entonces implica una declaración de no culpabilidad. Esa construcción es colectiva, y en esa construcción de esa verdad que se realiza a través del proceso judicial, a través de los mecanismos de verificación que tiene un sistema de justicia penal, ¿no?, que son justamente ese proceso que tiene que ver con la producción de la prueba, allí intervienen las partes, ¿no?, presentando sus diferentes versiones del caso, sus teorías del caso, y en esto es muy importante el uso de las herramientas, ¿no?, que nos brindan las técnicas de litigación, ¿no? Entonces, yo debo necesariamente hacer mención de esto porque las instrucciones aisladas, solas, no cumplen ninguna finalidad si no las tenemos en coordinación y en relación con el resto de las herramientas que tiene el litigio, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las instrucciones, hablamos de una explicación de la ley, pero que va a tener relación, ¿no?, con las versiones de los hechos, con las versiones jurídicas, con las versiones probatorias de cada una de las partes. Por lo tanto, uno de los temas con los cuales yo quería iniciar tenía que ver con explicarles, yo no sé si ustedes pudieran acceder al material, ¿no?, que les pasamos a través del campus, pero bueno, me habían informado, ¿no?, que a través del campus se habían subido los trabajos, ¿no?, en donde hay ejemplos de instrucciones al jurado con perspectiva de género y sus distintos textos, las consideraciones, ¿no?, que tiene cada uno, y algunas también otras referencias vinculadas al litigio, sobre todo en lo que tiene que ver con la audiencia de voir dire, que es uno de los momentos claves también, ¿no?, para asegurar la imparcialidad del tribunal de jurados definitivo que va a decidir el caso, ¿no? Entonces, ese primer momento del juicio, ¿no?, porque con eso empezamos el juicio, empezamos a... bueno, ahí Carolina justo nos decía que tiene alguna dificultad. Después vamos a ver, bueno, con la gente del Instituto de Estudios Judiciales, a ver cuál será la dificultad, ¿no?, como para que puedan todos y todas acceder. Pero bueno, les decía que la audiencia de voir dire, ¿no?, es una de las primeras intervenciones, ¿no?, en ese litigio adversarial, luego de esa audiencia de control de acusación o audiencia preliminar que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, donde cada una de las partes presenta sus teorías del caso, y en ese momento, ¿no?, presentas cuál es su versión de los hechos, y por lo tanto, en esa versión de los hechos, cada uno ya establece un posicionamiento con relación a este caso. En el caso de la Fiscalía, ¿no?, cuando estamos en un caso donde hay cuestiones de género que están implicadas, vamos a tener que tener en cuenta, por supuesto, este contexto, ¿no?, de violencia de género, para tomarlo en la narrativa del hecho, ¿no?, para que aparezca en el primer momento en la narrativa del hecho, es decir, en cuál es la proposición fáctica, es decir, cuál es la acusación, y que aparezca en ese relato no solamente la conducta que va a ser típica y que va a ser objeto de acusación, sino en qué contexto, en el marco de qué contexto se dio, ocurrió esa conducta delictiva. Y a su vez explicar de qué manera ese contexto influye eventualmente en la perpetración de ese delito. Entonces, cada una de estas decisiones que se van a tomar, ¿no?, para hacer la narrativa del hecho,
van a tener en cuenta también una subsunción calificación jurídica. Esa subsunción jurídica, obviamente que tiene que tener también ese enfoque de género, que era el que hablamos la clase pasada, vinculada a dar una interpretación a la ley penal, ¿no? Que sea, que contenga, ¿no? La experiencia de aquellas personas, ya sean mujeres u otras identidades feminizadas, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que tradicionalmente no fueron consideradas, ¿no? Por ejemplo, Sofía mencionó el Instituto de la Legítima Defensa, por ejemplo, en situaciones de no confrontación, ¿no? Entonces tenemos situaciones de no confrontación inmediata, perdón, situaciones, ¿no? Donde la agresión ilegítima se constituye a través de la acreditación de esa situación de violencia de género, y por lo tanto, entonces, ya sea que estemos en la posición de la acusación o de la defensa, ese contexto de violencia de género va a formar parte también muchas veces de esa conducta típica, pero muchas veces forma parte de ese escenario en el cual se realiza la conducta típica y que de alguna manera encuentra una justificación o le da una justificación a la conducta, en el caso de una legítima defensa, una justificación que genera una declaración de no culpabilidad, ¿no? Yo voy a compartir ahora pantalla para que ustedes puedan ir viendo algunos textos de instrucciones que tienen que ver con la explicación de lo que hablamos la clase pasada, que son explicaciones relativas al contexto de violencia de género, explicaciones y directivas, ¿no? Referentes a que deben los jurados valorar la prueba sin estereotipos ni sesgos y realizar ciertas consideraciones en particular, ¿no? En virtud de ese enfoque de género. Por lo general, las instrucciones, o sea, son dos momentos en los que se brindan instrucciones en el juicio por jurados. Un momento inicial, ¿no? Después de constituido, la mayoría de ustedes seguro que ya lo saben, pero lo aclaro por las dudas si alguno o alguna no tuvo aún un juicio por jurados o no tiene clara esta información. Hay instrucciones iniciales, hay instrucciones finales. Las iniciales se brindan, esas explicaciones al jurado, una vez que el tribunal de jurados se constituye luego de la audiencia de aguardir. Una vez que prestan juramento, ¿no? Los jurados se los hace prestar un solemne juramento, ¿no? De que van a justamente intervenir en el juicio y van a dictar su veredicto de acuerdo con la prueba producida en ese juicio y siguiendo las instrucciones que van a ser impartidas por el juez. Entonces, allí es cuando se dan las primeras instrucciones por parte del juez o jueza que dirige el juicio, y esas instrucciones generalmente son más acotadas que las que se dan al final. Se refieren, como dije en la clase pasada, a lineamientos para que tengan en cuenta los jurados acerca de quiénes son las personas que están interviniendo en ese proceso judicial, de qué se trata ese proceso judicial, cuál es su función, y aquellos derechos y garantías básicos, ¿no? Que tienen que tener con relación a la persona acusada, ¿no? El derecho de defensa en juicio, la presunción de inocencia, la carga de la prueba en cabeza de la acusación, las reglas de valoración de la prueba, que se va a presentar prueba y de qué manera tienen que valorarla, y después algunas deberes o obligaciones que se imponen a los jurados, ¿no? Respecto de ciertas provisiones que tienen de cómo se tienen que comportar durante el juicio, cuando se retiran hacia sus casas y tienen que volver nuevamente. Bueno, algunas reglas, ¿no? de organización, por decirlo de alguna manera. Luego viene, ¿no? el momento de los alegatos de apertura de cada una de las partes, la producción de la prueba, y después los alegatos de clausura. Allí las partes tienen una audiencia, ¿no? de instrucciones donde se litigan específicamente, es decir, donde las partes definen en ese litigio cuáles son las instrucciones. Obviamente la decisión la tiene el juez o jueza que dirige el juicio, y ahí se imparten las instrucciones finales, ¿no? Estas ya
además de contener lo anterior, ¿no? Relativo a repetir lo vinculado a derechos, garantías constitucionales, las reglas de valoración de la prueba, se incorporan también las explicaciones relativas al derecho penal sustantivo, ¿no? Es decir, cuáles son las figuras delictivas y las reglas de deliberación y de toma de la decisión, ¿no? Se le explica cómo es la regla, ya sea la regla de la mayoría o de la unanimidad, según cuál sea la acusación. Las pautas de deliberación, ¿no? Son aquellas que después van a tener en cuenta al momento en que pasan los jurados a la sala de deliberación y tienen que tomar su decisión. Esos son los dos momentos de instrucciones. Yo lo que les voy a mostrar ahora es algo nuevo, que es una propuesta que lo hago en el marco de haber, de alguna manera, revisado, ¿no? Estudios, ¿no? Que se vienen realizando en relación a cuál es la incidencia de las instrucciones, de qué manera generar un efecto más, digamos, más eficaz en cuanto a la comunicación del derecho aplicable, sobre todo en casos donde las cuestiones de género están implicadas, porque ustedes saben que en los casos donde las cuestiones de género están implicadas hay más riesgos de estereotipación, ¿no? Entonces, debido a que hay más riesgos de estereotipación, entonces hay una mayor preocupación, generalmente, en los operadores judiciales, en los académicos, para revisar cuáles son las herramientas que aseguran una mayor eficacia para reducir esos riesgos de estereotipación. Que, como también ustedes ya saben, los sesgos, los mitos, los prejuicios los tenemos todas las personas, seamos abogadas, abogados, personas comunes, todo el mundo los tiene. Algunos los somos conscientes de que tenemos esos prejuicios, algunos ni siquiera nos damos cuenta, y a veces aún, aunque nos den información necesaria, también los seguimos manteniendo. Entonces, eso es una, digamos, en quienes estudian, ¿no? Estos procesos de pensamiento y de toma de decisión, ya sea en forma individual o colectiva, desde la psicología, la sociología, la conclusión es siempre que hay herramientas que nos ayudan a reducirlos, no eliminarlos del todo, jamás. De hecho, un juez o jueza técnica, o sea, nunca vamos a poder decir que el hecho de que se juzgue, digamos, por ejemplo, hay un gran prejuicio con relación a las personas, ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Para intervenir en un proceso judicial, que tomen una decisión en este tipo de casos, porque dicen, no están preparados, no están justamente en conocimiento de estas cuestiones de género, entonces no pueden intervenir porque generarían un mayor riesgo, ¿no? Que con relación a la intervención de justicia profesional. Y eso no es cierto. Primero porque, como les decía, todos tenemos los mismos prejuicios, estereotipos, inclusive jueces y juezas también lo tienen, y algunos son explícitos, implícitos. Los jueces y juezas tienen una obligación, que ustedes ya lo saben, y lo mismo los operadores judiciales, quienes intervienen como partes, de formación, capacitación, ¿no? En la ley Micaela, y para eso se realizan cursos y demás, digamos, herramientas de capacitación están disponibles, ¿no? para poder formarnos en este tema. Pero en el juicio tradicional hay muchísimas menos herramientas, ¿no? A través de la justicia profesional, para lograr no solamente una decisión más racional y objetiva en cuanto a evitar, ¿no? la estereotipación, sino que también, ¿no? Acá hay un tema que siempre no se analiza cuando se hacen este tipo de manifestaciones, ¿no? en contra del sistema de administración de justicia por jurados, es que el sistema de administración de justicia por jurados tiene distintas herramientas, que no solamente son las instrucciones, para asegurar la racionalidad, la mayor racionalidad y objetividad de la decisión, ¿no? Entonces, esa mayor racionalidad, una de las herramientas son
las instrucciones. Pero, como siempre digo, no son la única herramienta, sino que funcionan en coordinación con otras. Y quienes tienen que estar formados en género para poder utilizarlas correctamente y emplearlas son los operadores judiciales. Acusación, Ministerio Público Fiscal, las defensas oficiales, particulares, y los jueces y juezas, ¿no?, que van a dirigir ese juicio. Acá yo lo que les voy a mostrar es una nueva propuesta en relación a las instrucciones para el jurado, que no solamente las tenemos en el inicio y al final, sino que propone que en ciertos casos, como por ejemplo cuando tienen que declarar víctimas, ¿no?, de violencia en un juicio, sobre todo estuve pensando más que nada en casos de violencia sexual, se instruya antes de escuchar la declaración, ya sea de la víctima, ¿no?, o, como ustedes ya saben, muchas veces la víctima declara a través de una cámara Gesell, porque pudo ser un niño, niña o adolescente, ¿no?, al momento en que denunció estos hechos. Entonces, bien se encuentra en condiciones de prestar declaración, nuestra ley procesal habilita esta herramienta de la cámara Gesell, ¿no?, para evitar esa revictimización que podría implicar que la persona declare en el juicio frente a muchas personas, ¿no? Entonces, es una instrucción que durante el juicio pone, ¿no?, porque muchas veces hay investigaciones que han detectado que tal vez cuando esa información llega recién al final, es decir, la información de qué pautas de valoración de la prueba tienen que seguir para evaluar el testimonio de una persona denunciante, ¿no?, de una alegada víctima. Entonces, muchas veces, en el momento en que escuchan la declaración, ya todos esos prejuicios, sesgos, preconceptos, preopiniones, ya operaron al momento de escuchar a esta persona. Entonces, digamos, la instrucción llega después de haber realizado ese proceso de pensamiento que pudo ser estereotipado. Digamos, esto es una salvaguarda más que, siempre digo, debe ir acompañada de un correcto litigio. Hay funcionarios y funcionarias que con mucha responsabilidad preparan sus casos. Y, por ejemplo, hay un dato que es fundamental, ¿no?, en lo que es la preparación de un caso para ir a juicio, que tiene que ver con, bueno, si yo soy fiscal, estoy frente a un caso de violencia sexual, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de caso tengo? ¿Cuáles son? Y siempre pienso, no solamente en el contexto en que se da ese caso, y voy a pensar obviamente en cuál es el punto, ¿no?, en este caso, si se trata de una cuestión de creerle el testimonio de la denunciante, de la víctima, o si se trata de una cuestión vinculada al consentimiento, si hay o no consentimiento. Bueno, voy a ver siempre cuál es la posición que eventualmente va a tener la defensa en este caso. Va a tener, porque yo lo que voy a querer evitar como fiscalía es que la defensa alegue algún tipo de versión de los hechos que se funde o que se base en un estereotipo de género, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una situación, ¿no?, donde la víctima, la alegada víctima, está manifestando que la situación de violación ocurrió en una circunstancia en la cual ella conoció a un chico en un boliche y se fueron al departamento del varón, y allí, bueno, empezaron a
a besarse, pero la chica en un momento dijo, no, bueno, mejor me voy, me quiero ir, ya no quiero saber más nada. Bueno, el varón, no obstante, continuó, digamos, con la acción, llevó a cabo una violación. Entonces, frente a una versión de los hechos de estas características, la defensa presenta una versión de los hechos estereotipada, es decir, por ejemplo, que en este caso no, pero si la chica accedió a ir voluntariamente al departamento y además ya ellos se estaban besando y supongamos que empieza a traer hechos relativos al comportamiento previo de la víctima que no tienen absolutamente relación con la situación para justamente extraer de esos hechos un consentimiento implícito, ¿no? Entonces, esto, como fiscalía, yo lo tengo que detectar no en el momento del juicio, lo tengo que detectar al momento que preparo la teoría del caso y me adelanto a cuáles pueden ser las versiones estereotipadas que tiene ese caso. Las versiones estereotipadas, ¿no?, que eventualmente la defensa me puede alegar y que es lo que no tengo que permitir en el momento en que se produce la prueba, en el momento que se ofrece la prueba en primer lugar, ¿no? Si la defensa pretende traer, por ejemplo, el testimonio de otros chicos con los cuales la chica, por ejemplo, había mantenido relaciones anteriormente, supongamos, en situaciones similares, porque no tienen absolutamente nada que ver, ¿no?, con este hecho en particular, o si nosotros tenemos a la víctima declarando, ¿no?, a la alegada víctima declarando, y se le empieza a preguntar acerca de este tipo de circunstancias. Entonces, lo que se tiene, es decir, acá hay un litigio de tipo adversarial. Entonces, lo que se tiene que realizar es o una oposición a la incorporación de determinada prueba en la audiencia preliminar, digamos, en la audiencia, ¿no?, de ese control de acusación, restricciones, ¿no?, proponer restricciones, ¿no?, al interrogatorio. A veces, por ejemplo, sería de buena práctica, en el caso de una declaración testimonial de una alegada víctima, ¿no?, en un caso de violencia sexual, verificar cuáles son los extremos sobre los cuales va a ser contrainterrogada para evitar alguna situación de revictimización, ¿no? Porque después, nosotros, bueno, yo soy docente en la Facultad de Derecho, ¿no?, y también me pasa que muchas veces los exámenes directos que realizan los estudiantes, los y las estudiantes en las clases, empiezan a hacer preguntas de tipo abierto para que el testigo, bueno, vaya diciendo cuáles son los hechos del caso que él mismo percibió. Y la contraparte está totalmente en otra situación, ¿no? Es decir, no hace un verdadero control de la incorporación de información que está trayendo esa parte a través del examen directo. Y esto, aunque parezca tonto, a veces a través de un examen directo se puede incorporar información que puede tener un contenido totalmente perjudicial para la contraparte. A veces contenido de tipo emotivo que no tienen relevancia, por ejemplo, que no tiene relevancia y que por el contrario genera muchísimo prejuicio en los jurados. Entonces, en el momento de la producción de la prueba tengo que estar muy atenta, ¿no?, a cómo se va incorporando esa información, y tengo que tener permanentemente en cuenta cuáles son aquellas situaciones, ¿no?, es decir, digamos, desde una estructura de una teoría del caso, cuáles son esas informaciones que no pueden ser introducidas, ¿no?, a través de la contraparte, porque eventualmente podrían generar prejuicio en los jurados al momento de tomar una decisión, y porque a su vez
van o se fundan sobre líneas o sobre teorías del caso que tienden a basarse en estereotipos, en mitos, ¿no? Y en casos de violencia sexual hay muchísimos mitos acerca de cómo los hechos deben ocurrir, o cómo la víctima se tiene que conducir, o cómo es la persona acusada, ¿no? Entonces, cómo es una persona que es abusador sexual, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, lo que nosotros como litigantes y como jueces y juezas, lo que se tiene que hacer es, en cualquiera de esos casos, siempre tener en cuenta, bueno, ¿cuál es la versión de los hechos? ¿Cuáles son los posibles estereotipos que pueden surgir en este caso? Y eso, inicialmente, se tiene que considerar en la audiencia preliminar, porque en esa audiencia preliminar es donde las partes van a poder presentar sus teorías del caso y ya en ese primer momento, ¿no?, advertirlas. Esos mitos son, que van a surgir sobre ese caso, son los que nosotros también vamos a tener en cuenta para la construcción de las instrucciones. Porque si bien nosotros podemos usar instrucciones que son más o menos modelo, ¿no?, en estas temáticas, hay detalles del caso que son los que nos van a decir, bueno, esta información hay que incorporarla en la instrucción, o esta información hay que sacarla porque no tiene nada que ver y va a generar confusión al jurado. Entonces, en esa audiencia preliminar, si yo tengo en cuenta, bueno, cuál es la versión de los hechos, cuál es la versión estereotipada, inmediatamente me voy a dar cuenta, a partir de cuál sea la alegación que realiza la contraparte, de si es una defensa apropiada o no lo es, ¿no? Entonces yo ahora voy a compartir, un segundito. Un texto de la instrucción. Ahí. Bien, bueno, ahí creo que está, ¿no? ¿Ya lo pueden ver? Está cargando todavía. Está cargando todavía. Ah, ok. Ahí vemos la pantalla. Ahí está, perfecto. ¿Se ve? Bien. Sí, 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 sí. Bueno, porque yo dejé de ver a todos, o sea, yo solamente veo esto, pero bueno, me voy manejando así. No sé si se puede leer bien, si no, lo pongo en una sola página para que se pueda leer mejor. Esta es una propuesta de instrucción, como les decía, que va... Está medio chiquita la letra, ¿sí? Si la querés poner a una Bien. página se va a ver mejor. Dale, o si no la pongo... hago... Ahí queda mejor. O si no, directamente la pongo en ancho de página. Bien. Ahí se ve perfecto. Bien. Bueno. Gracias, Euge. Bueno, esta instrucción tiene que ver un poco con la función del juez o jueza y de esa correlación que le exigimos a las partes, ¿no?, que tengan en cuanto a su desempeño con perspectiva de género durante todo el juicio. Entonces, recién hablamos en la construcción de la teoría del caso, desde el primer momento que toman conocimiento de la situación, pensar el caso con este enfoque de género. En la construcción de los hechos, la narrativa, ¿no? La narrativa es contar una versión de los hechos, a lo que sucedió, que tiene que tener necesariamente esa narrativa, el contenido, digamos, en el caso de la acusación, identificar cuál es la conducta típica, ¿no? Porque si no está esa conducta típica, los jurados, como decía una compañera que intervino la otra vez en el intercambio, ¿no?, final, los jurados muchas veces al final terminan diciendo que no entendieron cuál era
el hecho por el cual se acusaba a la persona. Entonces, esto pasa con mucha frecuencia porque cuentan una historia, pero se olvidan muchas veces quienes se desempeñan en calidad de fiscales de determinar con precisión cuál es la conducta típica. Y esa explicación de la conducta típica en todos sus elementos necesarios, que son aquellos que van a acreditar para poder lograr una condena, ¿no? en los términos que son requeridos, ¿no? De acuerdo con la subsunción jurídica, con la teoría jurídica que están planteando. En el caso de la defensa también va a poder presentar su versión de los hechos, ya sea con una defensa positiva, porque presenta una versión de los hechos diversa, es decir, tiene una nueva versión de los hechos, o porque directamente se limita, es negativa, en cuanto a que se limita a establecer que en realidad la Fiscalía no va a poder acreditar con el grado de certeza que se requiere, que en este caso el estándar probatorio es de establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable, ¿no? No va a poder acreditar, entonces lo que va a hacer la defensa en este caso es cuestionar, ¿no?, la credibilidad de la prueba, ¿no?, la prueba presentada por la acusación. Entonces, esa necesaria correlación que se requiere en los fiscales, en quienes se desempeñan como defensores durante un juicio, es lo que se pretende también de quienes son jueces y juezas durante un juicio por jurado. Y esto apunta a eso porque las instrucciones son esa comunicación que va a tener los jueces y juezas, ¿no?, con quienes van a decidir los hechos del caso, y por lo tanto, en momentos claves es necesario remarcar cierta información, ¿no? Como les decía, hay cierta información que si se las damos después, que si se las damos a los jurados después de que se produce la prueba, tal vez no van a cumplir la función, ¿no?, de evitar el sesgo, el posicionamiento al momento de escuchar determinado testimonio o a determinado experto. Entonces, en el caso de la declaración de una víctima de violencia sexual, muchas veces se espera que la víctima declare de determinada manera, en cuanto hay muchas veces que se tiene una mirada de cómo debe ser la víctima en el caso de violencia sexual, tanto en el momento en que digamos, ocurrió el suceso, ¿no?, de la violencia sexual, como si también posterior y al momento de brindar, de comunicar, ¿no?, a las autoridades judiciales qué fue lo que pasó. Habíamos hablado la clase pasada de que generalmente se espera cierta emotividad, cierta emoción en el relato, ¿no?, para decir, bueno, esta persona es creíble porque lo contó de una manera, ¿no?, en el cual transmitió una afectación en su emoción, ¿no?, que eso demuestra, ¿no?, que su relato es creíble. O a veces cuando se habla de, por ejemplo, cuando hay cierta dilación en el tiempo en cuanto a el momento que sucedieron los hechos y el momento en que los pone en conocimiento de las autoridades judiciales. Bueno, entonces, para evitar que todos esos preconceptos aparezcan en el momento en que están escuchando a la persona denunciante, a la alegada víctima en el caso, se puede, eventualmente, esto es una decisión de jueces y juezas que pueden tomarlo o no, pero lógicamente que me parece que esto tiene que ser objeto de litigio, ¿no?, por parte de las partes, de que lo consideren los fiscales que intervienen en un juicio por jurado, y someterlo, por supuesto, en cuanto a su contenido,
a la discusión con la defensa, para que puedan después decidir, ¿no?, en base a eso, los jueces y juezas, ¿no?, si instruir en un caso si es necesario o no. Yo acá puse información que va a estar va a ser mencionada a los jurados tanto al inicio del juicio, ¿no?, en esas instrucciones iniciales, porque muchas veces van a tener referencias a, bueno, como les dije al inicio, o como les voy a instruir después al final del juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se le instruye a los jurados de que van a escuchar el testimonio de quien es denunciante en el caso, tal como les expliqué al inicio de este juicio. La tarea de ellos, ¿cuál es?, ¿no?, la de determinar si tal persona es culpable de haber realizado actos de violencia sexual en contra de tal, ¿no? Acá, ¿por qué se mencionan actos de violencia sexual? Porque acá todavía yo acá todavía no expliqué cuáles son los distintos tipos de violencia sexual. Es decir, no expliqué las figuras delictivas, sino que únicamente esa explicación de las figuras delictivas va a ser en el momento final, ¿no?, de las instrucciones. Yo no voy a dar toda esa información ahora, sino que solamente voy a hacer referencia a qué es un acto de violencia sexual para que tengan en cuenta esa información. Entonces acá se recuerda, porque esta instrucción acerca de qué es la violencia contra la mujer y qué es la violencia sexual, considero que en los casos de violencia de género tienen que también estar en las instrucciones iniciales, no es algo que tiene que estar al final. Yo creo que es importante que este tipo de instrucciones, en una forma más reducida, estén al inicio, ¿no?, en las instrucciones iniciales, en unas instrucciones, que es la que les estoy mostrando ahora, que es previo a la declaración de la víctima, y en unas instrucciones finales, ¿no?, cuando se recuerda, digamos, las distintas comunicaciones que se hicieron de la ley a los jurados. Entonces, hacemos referencia al contexto de discriminación, ¿no?, esta parte cuando hablo de que ciertos delitos son expresiones de violencia contra la mujer, ha sufrido actos de discriminación a lo largo de la historia, la desigualdad histórica, bueno, los delitos que son manifestaciones de violencia contra la mujer, de qué se tratan, cuáles son las afectaciones, qué es la relación desigual de poder. Bueno, los distintos tipos de violencia, la violencia sexual en particular, y acá ya van directivas hacia los jurados, ¿no? Las instrucciones siempre tienen un lenguaje en donde se les dice a los jurados qué es lo que tienen que hacer. O sea, se les imparte directamente la directiva, ¿no? Por eso funcionan como guía para los jurados para tomar la decisión, porque se les dice cómo tienen que proceder. Entonces, el lenguaje es imperativo, ¿no?, en ese sentido. Entonces, en este punto es crucial la valoración que ustedes deberán realizar del testimonio de la mujer denunciante. Para valorar su credibilidad, recuerden y sigan las pautas de, las pautas de valoración sin estereotipos ni sesgos de género que les instruí al inicio de este juicio, porque mencionamos, y en el material está, por eso yo me preguntaba si ustedes habían accedido al material, las instrucciones, ¿no?, que son relativas a la valoración de la prueba sin estereotipos ni sesgos de género. Esa instrucción debe ir tanto al inicio como al final, y es un recordatorio en esta parte, digamos, previa a la declaración. Además, tengan en cuenta, acá damos factores, ¿no?, para que tengan en cuenta al momento de valorar la credibilidad de la declaración, pero también la prueba en los casos de violencia de género, ¿no? La existencia de testigos directos del momento en que haya sido ejercida, es decir, no son requisitos, perdón, para tener acreditada la violencia, la existencia de testigos directos del momento en que haya sido ejercida, ¿no? Hoy Sofía justo nos mencionaba un caso en que se hacía referencia a esta regla de valoración, o que haya realizado alguna denuncia ante las autoridades, policiales, judicial o cualquier otra, o que hayan sido dictadas resoluciones judiciales en contra de
bueno, esto sería la persona acusada, ¿no? O que sea presentada evidencia médica, gráfica, por ejemplo, fotografías, o documental de los daños físicos o psicológicos, ¿no? Esto es para evitar, ¿no? Porque acá puntualmente lo que se evita es que lleguen a esa conclusión directamente por el solo hecho de que, bueno, no, pero esta persona está diciendo que ejerció violencia física contra ella, ¿no? Pero ella no fue al hospital, no tiene ningún certificado de atención por parte de un médico, ni siquiera se sacó una foto o algo. Bueno, les estamos diciendo, tengan en cuenta que no es necesario. Ahora, la instrucción tampoco puede decir créanle a la víctima, ¿no? Porque justamente esa decisión es la que ellos tienen que tomar a partir de valorar todos estos elementos, ¿no? De contexto y de conocimiento de cuáles son los escenarios propios de determinados casos. Hay factores, bueno, que pueden determinar la existencia de un contexto de vulnerabilidad de la mujer, es decir, que la ponen en riesgo o peligro de sufrir un mayor grado de violencia y de violaciones de sus derechos. En ese sentido, bueno, se hablan de los distintos factores que pueden influir, ¿no? En esa valoración del testimonio. Estos factores, esto es lo que les decía hoy, ¿no? Deben adecuarse al caso concreto para no mencionar a aquellos que no tienen relación. Y después, bueno, esta parte que yo remarco en verde son partes que pueden eventualmente ser modificadas según la situación, ¿no? Bueno, acá nosotros sumamos una mención relativa al contexto de violencia de género porque suponemos que, en este caso, la acusación alega que el hecho ocurre en el marco de una relación de pareja. Bueno, entonces, acá le decimos de qué se trata un contexto de violencia de género en una relación conyugal o de pareja, ¿no? Obviamente que estos son también propuestas que en su redacción, por supuesto, pueden ser mejoradas, algunos términos sustituidos por términos más sencillos, simplemente se refieren a un contenido que deben tener las instrucciones, que son aquellos contenidos que son fundamentales, ¿no? Que son aquellos que se refieren a conceptos básicos, como por ejemplo, en el caso de una relación de pareja que es caracterizada por un vínculo abusivo, ¿no? Se refieren al tema del ciclo de la violencia y cuáles son las consecuencias de ese ciclo de la violencia en las personas. Entonces, ¿no? En la valoración del testimonio de la denunciante deberán tener en cuenta si se acreditaron en el caso tales factores que definen un contexto de violencia en una relación conyugal o de pareja y el modo en que aquellos tuvieron o no consecuencias en su comportamiento, ¿no? Para que ellos, cuando escuchen después de esta instrucción a la persona denunciante, puedan ya tener una consideración de lo que los jueces y juezas pretenden que hagan al momento de valorarla. Porque recordemos que si bien las partes pueden mencionar esto en sus alegaciones, o pueden producir prueba de expertos, ¿no? Traer a alguna persona que hable de cómo es un contexto de violencia de género en una relación de pareja, eso es prueba, ¿no? Pero acá estamos hablando de una información que, debido al juramento que prestan los jurados, deben los jurados tener en cuenta, ¿no? Por el juramento que prestan al momento en que al momento que se constituyen, ¿no? Como tribunal de jurados definitivos, ¿no? Porque ellos dicen que juran tomar la decisión, ¿no? Del caso en base a la prueba producida y a las instrucciones que son impartidas. Por eso es tan importante que también esa información esté contenida en la instrucción más allá del litigio de las partes. La existencia o no de referido contexto de violencia de género o de vulnerabilidad de la mujer es una cuestión de hecho a ser determinada por el jurado a través de la prueba, ¿no? O sea que si en este caso, por ejemplo, se presenta prueba, por ejemplo, de que había amenazas a la mujer
que la incomunicaba o que la aislaba de su entorno familiar, de las amistades y social. Bueno, todo eso los jurados lo van a considerar al momento que la chica preste declaración, pero también lo van a considerar al momento en que tengan que evaluar no solamente la declaración de ella, sino también el resto, ¿no?, de la prueba producida en el juicio. O sea que todas estas cuestiones son cuestiones de hecho a probar. Por eso menciono, las instrucciones no son todo, si no hay pruebas sobre lo que le dice la instrucción, después la resolución no va a ser la que se quiere, ¿no? Este es otro contexto, por ejemplo, adición de contexto particular del hecho, por ejemplo, un contexto sanitario, ¿no? Supongamos que el hecho de violencia sexual tuvo lugar en una situación de violencia, en una situación, ¿no?, de violencia que haya ocurrido en una situación de contexto sanitario. Entonces, bueno, se le brinda información específica a partir de cómo son eventualmente esas prácticas abusivas, cómo es el contexto, cómo es generalmente las consecuencias, ¿no?, que tienen en las personas, ¿no?, esa violencia sexual en este tipo de contexto. Y bueno, se les indica, ¿no?, que verifican en el caso si ese contexto sanitario que está mencionado en la instrucción se dio o va a surgir, ¿no?, en el relato. Finalmente, se les hace esta aclaración que yo creo que es fundamental y que nunca se debe perder de vista, que estamos en un sistema de justicia, en un sistema de tipo acusatorio adversarial, ¿no?, donde la carga de la prueba la tiene la acusación y donde siempre rige siempre tenemos la garantía, ¿no?, y el estado de inocencia de las personas, y esto significa que la acusación siempre tiene que hacer un esfuerzo de acreditación. Por lo tanto, si ese esfuerzo de acreditación no se logra, la situación que prevalece es la de no culpabilidad. Entonces, también muchas veces hay personas que pueden considerar que porque se realiza una acusación en términos de violencia de género ya tienen una predisposición de decir, no, esta persona es culpable por el solo hecho de ya escuchar, ¿no?, la situación de que hay una acusación por violencia de género. Entonces se hace una aclaración, ¿no?, de que no puede generar esta acusación en ustedes un prejuicio en contra de la persona acusada, tienen el deber de determinar la culpabilidad o no culpabilidad a partir de la prueba que sea producida en este juicio. Esta instrucción es una forma de también, de alguna manera, controlar, ¿no?, el sentido común que tienen los jurados al momento de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque les está diciendo, bueno, ese sentido común es válido siempre y cuando no se funden en prejuicios, estereotipos, no sea sesgado, ¿no?, que esos sesgos estén basados en esos prejuicios, en esas preconcepciones que son erróneas. Entonces, las instrucciones tienen, en esta temática, ¿no?, de cuestiones de género, tienen la función de poder actuar sobre ese sentido común que siempre se les pide a los jurados que tengan al momento de tomar la decisión, pero que ese sentido común no sea estereotipado, ¿no? Entonces, por eso, cuando acá hablo de que determinen su culpabilidad o no culpabilidad a partir de la prueba que sea producida en este juicio, bueno, seguramente en las instrucciones tanto iniciales como finales se les va a hablar también del sentido común. Pero ese sentido común, ¿no?, tiene estas restricciones. Y finalmente, en los casos de violencia sexual, creo que es importante, antes de escuchar a las declaraciones de las víctimas, es escuchar la definición del consentimiento en las relaciones sexuales, ¿no?, la cual ustedes deberán tener en cuenta al momento de valorar el testimonio, conjuntamente con el resto de la prueba que sea producida en este juicio. Entonces se define el consentimiento desde el enfoque de género. Y acá tenemos en cuenta, bueno, toda la normativa que está vinculada a cómo conceptualizar ese consentimiento, ¿no? El tema del consentimiento en los casos de violencia sexual es
el elemento fundamental, ¿no? O sea, si no hay consentimiento, hay violencia sexual. Entonces acá lo que se informa es cómo se define ese consentimiento, porque las personas, bueno, las personas cómo se vinculan en términos de relaciones sexuales es un aprendizaje, ¿no?, que se realiza en la sociedad y que lamentablemente muchas veces ese diálogo no ocurre, muchas veces ocurre de situaciones en donde se habla de un consentimiento implícito, en donde no hay una manifestación y se considera a partir de comportamientos previos o de situaciones en donde hay duda, dicen, no, bueno, hay consentimiento, o se presume consentimiento en determinadas situaciones. Bueno, esto es lo que tiende a evitar todos esos erróneas concepciones acerca de cuándo hay una relación sexual consensuada. Bueno, entonces, sobre todo en esta instrucción está revisada a partir de los conceptos, ¿no?, que nos da el caso Angulo versus Bolivia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este último fallo que habla sobre todo del consentimiento y donde critica la figura del estupro, que eso me parece que todos tenemos que revisar este tema, ¿no? Porque hay una diferencia entre cuando nosotros vemos la figura del estupro, se habla de una situación de menor, digamos, protección respecto de personas adolescentes con relación a niños, niñas, ¿no? Cuando lo que se describe es exactamente una relación sexual en la que no hay consentimiento, ¿no? Entonces, en este fallo de la Corte Interamericana se critica, ¿no?, la legislación de Bolivia, ¿no?, la previsión del estupro, pero nosotros en Argentina también tenemos esta figura y está conceptualizada de la misma manera. Entonces, por eso, acá tenemos una referencia a cuál es el consentimiento, ¿no?, en las relaciones sexuales, cómo se tiene que considerar, y se refiere también a, por ejemplo, me parece que es fundamental esta parte, ¿no?, la ausencia de consentimiento puede deberse a la falta de acuerdo o al empleo de fuerza, de amenazas, por sentir temor o miedo, a la falta de capacidad para tomar la decisión debido a la inconsciencia, por ejemplo, por encontrarse dormida o por la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas. Tampoco hay consentimiento cuando los hechos ocurren en un contexto de violencia de género. Sobre esto tengan en cuenta la instrucción que les di sobre la ocurrencia de los hechos en un contexto de violencia de género. Esta sería la instrucción que se da al inicio del juicio. No hay consentimiento en condiciones de detención o privación de la libertad, bajo presión psicológica, abuso de poder, incapacidad de entender la violencia sexual, cuando las relaciones entre víctima y agresor están influenciadas por diferencias y desigualdades de poder que permiten que el agresor someta a la víctima por medio de actos cometidos en el ámbito institucional, laboral, escolar, a través de privación económica, entre otros. A lo fundamental para la Fiscalía, no es necesario que la Fiscalía pruebe para establecer que la alegada víctima no dio su consentimiento, que fue objeto de amenazas de violencia, o que fue dominado, se resistió, le dijo al acusado que ella no consintió. Lo que tienen que decidir es si la Fiscalía ha probado que en ese momento en que tuvo lugar la actividad sexual, la alegada víctima no la consintió. Esto también, que se basa sobre los mitos, ¿no?, de cómo tienen que ser las personas que han sido víctimas de violencia sexual, ¿no?, que pueden reaccionar de manera diferente respecto a un acto sexual, que no consintieron y que no hay una típica adecuada respuesta normal. Las personas que no dan su consentimiento a un acto pueden no haberse manifestado o resistido físicamente. Por ejemplo, es un preconcepto o prejuicio que deben descartar aquel que sostiene que una víctima de violencia sexual tiene que ser débil, mostrarse indefensa, reaccionar o resistir a la agresión. Bueno, las instrucciones muchas veces tienen ejemplos y eso es importante porque es lo que permite considerar
una explicación un poco más completa, un poco más didáctica. Estas instrucciones a veces también pueden ir acompañadas de un apoyo gráfico, ¿no? Que uno pueda tener, que pueda visualizar al mismo tiempo que se dice en la instrucción una pantalla donde los jurados pueden seguir, ¿no? Lo que está leyendo el juez o jueza que dirige el juicio, o también entregarles copias escritas, ¿no? A los jurados. Eso también está estudiado, ¿no? Investigado, y se ha concluido, ¿no? Que cuando está la instrucción acompañada de este apoyo gráfico, o eventualmente un apoyo en cuanto a que se les da la instrucción por escrito, también es algo que es favorable a la comprensión de esta explicación de la ley. Después quiero pasar rápidamente, bueno, hay información, ¿no? Relativa al consentimiento, ¿no? Que es toda información que hay información que puede estar en una instrucción en determinados casos, pero en otros no, ¿no? Por ejemplo, para determinar la existencia de consentimiento deberán valorar fundamentalmente el testimonio de la denunciante sin estereotipos ni sesgos de género, tal como les instruí anteriormente, considerando el contexto, es decir, las circunstancias que rodean el hecho, el modo en que ocurrieron, específicamente el modo en que las mujeres se ven afectadas por ser víctimas de derecho de violencia y el vínculo entre el hombre y la mujer que le da sustento a la violencia. Deben tener en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático para ellas que pueda afectar el recuerdo detallado de lo ocurrido, por lo tanto las imprecisiones en su declaración o en el relato de los hechos no significan que no sean verdaderos. Ustedes deben determinar su credibilidad en función de toda la prueba presentada y las reglas de valoración que les impartí en esta instrucción, ¿no? Bueno, esta es propuesta entonces de instrucción previa a la declaración de una víctima en juicio, ¿no? De una denunciante. Siempre los términos son importantes, ¿no? Presentar a la persona ya sea como denunciante o como alegada víctima, porque precisamente ellos lo que van a determinar es, a partir de toda la prueba que se produce en el juicio, que efectivamente si esta hipótesis delictiva es verdadera o no. Después, esta instrucción también es otra relativa a las declaraciones de niños, niñas y adolescentes en cámara Gesell, porque puede ocurrir que no tengamos la declaración de la persona y que tengamos que reproducir su testimonio que ha sido brindado a través de cámara Gesell. Entonces, acá tenemos que hacer una necesaria, porque nosotros como operadores judiciales podemos conocer el motivo por el cual una persona puede brindar su testimonio de esta manera, pero a veces puede ocurrir que tal vez las personas tengan un prejuicio con relación a la forma en que se produce este tipo de declaración, o que a veces es imprecisa, que los niños, niñas o adolescentes a veces no pueden brindar detalles, o que a veces están influenciados, bueno, cuestiones que surgieron en la clase pasada. Entonces, bueno, acá también les damos una referencia, ¿no? De lo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, se les habla de que van a escuchar el testimonio de quien es el niño, niña, adolescente, presentado en calidad de víctima en este caso. Deberán determinar si es culpable de haber realizado actos de violencia sexual en contra de este niño. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual. Bueno, esto también se les empieza a decir cuáles son los casos de violencia sexual, lo que implica la violencia sexual contra un niño o niña adolescente, que nuestra ley establece que no hay consentimiento cuando la víctima fuera menor de 13 años. Las niñas, niños, adolescentes son más vulnerables, es decir, por su condición de niñez, adolescencia, se encuentra en mayor riesgo de peligro de sufrir violaciones de sus derechos. Otros factores que influyen en esa vulnerabilidad: la edad del niño o niña, bueno, condiciones particulares de cada uno, grado de desarrollo, madurez. Son todos factores que no es que yo me puse a inventar la instrucción en base a algo que a mí se me ocurre, ¿no? Yo todas estas bloques de información
o bien surgen de instrumentos internacionales o de fallos de la Corte Interamericana, o por eso la importancia de las intervenciones de Genoveva y de Sofía, ¿no? O fallos de nuestros superiores tribunales, ya sea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o de otras superiores tribunales o de fallos de casación, ¿no? Todo tiene un sustento, digamos, normativo. No es que yo me pongo a inventar los términos, ¿no? de qué es lo que debe, sino que es un cúmulo de información que en determinados casos aparece como necesaria porque informan sobre el enfoque de género que hay que tener en determinados casos. Entonces, muchas veces, obviamente, que esta violencia sexual implica violencia familiar o se da en el marco de violencia familiar, entonces se explica de qué se trata esto. También nuevamente se explica cómo es acreditada la violencia y empezamos a mencionar, en el caso es fundamental la valoración que ustedes deberán realizar del testimonio teniendo en cuenta su condición de niñez y adolescencia. Nuestra ley establece que cuando la alegada víctima es un niño o niña adolescente con la finalidad de evitar causarle sentimientos de sufrimiento o revivir una situación traumática, se establece la posibilidad de que preste declaración mediante cámara GESEL, que implica la videograbación de la entrevista en su declaración y asegura, bueno, se explica de qué se trata la cámara GESEL, por qué es que se va a recibir así el testimonio, y cómo es el procedimiento, ¿no? Se determina previamente una evaluación conforme a técnicas de la psicología, si está o no en condiciones de participar. En este caso se determinó que estaba en condiciones de declarar y por eso luego fue recibido su testimonio. Se dice cómo es la mecánica, ¿no? de la entrevista y entonces se les indica, ustedes deben determinar en este caso la credibilidad del testimonio reproducido mediante la proyección de la videograbación. Y para realizar esta tarea deben tener en cuenta, además de toda la prueba producida en el juicio, los factores y circunstancias que a continuación les voy a transmitir. Y entonces acá estas reglas de valoración que están extraídas de un documento de UNICEF, que son reglas, ¿no? para valorar los testimonios en cámara GESEL, entonces son reglas que se pueden, obviamente, insisto, hay conceptos que se pueden sustituir por un lenguaje más sencillo, hay factores que tal vez no tienen nada que ver con el caso y que no es necesario mencionarlos, pero eso únicamente lo pueden saber las partes en un caso concreto y el juez y jueza va a decidir, ¿no? en el caso concreto qué es lo que va a decir de todo esto y qué es lo que no es necesario, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá uno de los factores era los dibujos realizados por el niño o niña durante la entrevista. Si eso no ocurrió, obviamente que esto no se le va a transmitir, ¿no? Después, además de estos factores, al momento de valorar el testimonio, deben dejar de lado, esta es la parte, ¿no? de la alienación parental, ¿no? de ese síndrome, deben dejar de lado preconceptos, ideas o consideraciones generalizadas, como aquellas que establecen que las niñas y niños son fabuladores y que a su juicio u opinión son el resultado de un adoctrinamiento por parte de un adulto que los manipula. Acá, nuevamente, ¿no? les aclaro que la acusación de un delito no debe generar el prejuicio. Y el agregado en caso de adolescente de 13 años en adelante es porque se les recuerda, ¿no? la definición de consentimiento que tiene que ver con que, bueno, si son niños, niñas, por supuesto que estamos hablando menor de 13 años, no hay ningún tipo de consentimiento posible y, bueno, cuando ya son mayores es necesario hacer referencia a esta situación y de los contextos, por supuesto, en el cual se puede dar esta situación, ¿no? de violencia sexual contra un adolescente, ¿no? Ahí ya dejo de compartir pantalla y, bueno, esta, digamos, es una propuesta, ¿no? que tiene que ver con instrucciones en la cual trata de proponer una herramienta más, ¿no? para que eventualmente se consideren por las partes y por los jueces y juezas al momento en que tienen
juicios, ¿no? Donde tiene que declarar víctimas, sobre todo en los casos de violencia sexual, que son tal vez los que más generan esta situación de riesgo, pero que aseguran, ¿no? esta situación, ¿no? de un mayor enfoque de género en el desarrollo del juicio, ¿no? Quiero cerrar, y después si surge alguna pregunta o intercambio, que el enfoque de género en el juicio por jurados está en las distintas instancias del juicio. En el momento de las instrucciones no son la única instancia, no es la única herramienta. Es muy importante la preparación de las partes con este enfoque en sus respectivas teorías del caso, en la propuesta de la prueba, en la producción de la prueba, ¿no? Y en el momento de litigar las instrucciones. Sobre todo porque en el caso de, un veredicto de no culpabilidad, justamente lo que tenemos es una restricción, ¿no? Que está fundada en nuestro sistema de garantías, que tiene que ver, ¿no? con el sistema de garantías de un Estado de Derecho, donde la acusación solamente tiene una oportunidad para poder lograr, ¿no? un veredicto de culpabilidad respecto de una hipótesis delictiva. Entonces, me parece que tenemos que recordar permanentemente y hacer foco, ¿no? en que estamos ante un litigio adversarial donde las partes tienen la mayor responsabilidad, ¿no? para conducir ese proceso con perspectiva de género y para persuadir y para de alguna manera formar a través de su desempeño a los jurados en esa perspectiva de género que después ellos van a reproducir en el momento de tomar la decisión. Si hay un veredicto de no culpabilidad en este tipo de casos, no podemos determinar que el jurado no se condujo con perspectiva de género, porque esto es hacer recaer la responsabilidad siempre en el órgano juzgador. Y eso, en realidad, es, digamos, un resabio inquisitivo, en el sentido de decir, cómo frente a la justicia profesional, los jueces o las juezas se conducen con perspectiva de género, y por eso, digamos, esa superioridad moral hace que las decisiones sean más justas. Y eso justamente es lo que no ocurre en nuestros tiempos, y por eso hablamos de perspectiva de género, porque lo primero que empezamos a revisar fueron las sentencias judiciales, ¿no? que dictan, ¿no? los jueces y juezas profesionales. No quiere decir que todos se conduzcan de esta manera, por el contrario, hay muchos y muchas funcionarias que se desempeñan con responsabilidad y formación en temas de género, pero hay una... se deposita erróneamente la confianza, ¿no? en el órgano juzgador, cuando en realidad nosotros tenemos todo un sistema de garantías a través del proceso judicial, que es la que nos permite llegar a una solución con perspectiva de género. Si el jurado se pronuncia con un veredicto de no culpabilidad, pueden ser por diferentes razones, ya sea o que no se produjo prueba, que no hubo una buena investigación, que no se produjo el juicio con jurados, digamos, con perspectiva de género en cualquier instancia. Hay muchos factores que influyen en la toma de decisión del jurado, y no todo recae en si los jurados tenían, digamos, perspectiva de género en los términos en que nosotros lo conocemos, es decir, si tuvieron en cuenta determinados contextos o no, porque eso es responsabilidad de los litigantes y también de los jueces y juezas cuando controlan el desarrollo de un juicio. Entonces, hago hincapié en esto porque no podemos después cuestionar, ¿no? nuestro sistema de garantías por un mal desempeño que tiene que ver con nuestro rol, ¿no? con el rol de aquellos que se desempeñan, ya sea en la fiscalía, en la defensa o en la judicatura,
al momento de dirigir un juicio, ¿no? O sea, cada uno tiene una responsabilidad en un litigio adversarial y eso es lo que debe prevalecer, ¿no?, como concepto. Ese sistema de garantías no se puede dejar sin efecto, ¿no?, en pos de una mirada de justicia, que en realidad justamente eso es lo que no se pudo lograr a través del proceso judicial. Y si no se pudo lograr, tiene que ver por alguna responsabilidad, ¿no?, que tiene que ver ya sea con la presentación del caso o cómo se presentó ese caso, pero nunca puede generar lo que políticamente se ha decidido, es que la acusación tenga únicamente una oportunidad, ¿no?, para poder lograr un veredicto de culpabilidad. Bueno, con esto quería cerrar, ¿no?, porque las instrucciones siempre se piensan, ¿no?, como una herramienta. Bueno, con esto ya estamos y en realidad no, es algo complementario junto con otras herramientas que tiene el sistema judicial de jurados. Así que esa es simplemente la transmisión, ¿no?, que queríamos hacer a través de este curso. Después, bueno, los textos de las instrucciones los pueden acceder ya sea a través, ¿no?, de los distintos casos que se vienen dando. Estos textos, muchas de las informaciones que les compartí son textos, ¿no?, que ya se vienen dando en los juicios. No específicamente, yo por lo menos no he escuchado que se hayan dado instrucciones antes de las declaraciones de las víctimas. Eso todavía no lo escuché, de hecho es la primera vez que lo propongo, así que no sé si alguna vez ya se ha realizado, pero la propuesta tiene que ver con esta mayor salvaguarda, ¿no? Igual toma a lo sumo 5 minutos antes de la declaración y siempre, por supuesto, tiene que ser una herramienta que sea consecuencia del litigio de las partes, ¿no? No es que tiene que haber cosas sorpresivas, sino que tiene que ser objeto de propuesta por la acusación o propuesta por la defensa, que la contraparte pueda expedirse y que el fiscal y que el juez o jueza después decida si da esa instrucción y cuál es el contenido definitivo. Pero siempre tiene, obviamente, que tener correlación con el caso y con las instrucciones iniciales y finales que se dan. Así que, bueno, quedo a disposición si es que hay alguna consulta o quieren intervenir o decir algo. Es, por supuesto, bienvenido cualquier comentario o duda. Así que, bueno, agradezco, por supuesto, el hecho que hayan participado en este curso y bueno, también el interés, ¿no?, de parte mía de poder, para el próximo año también poder armar algo ya un poco más esquematizado, más estructurado, ¿no?, con las distintas instrucciones, porque acá solamente vimos estas que son, tal vez para quienes no están tanto en el tema, son instrucciones muy específicas, pero hay instrucciones que son un poco más generales, igual están a disposición, así que no es algo que sea inaccesible, al contrario. Bueno, no sé, creo que no hay consultas. En el chat no aparecieron consultas. Ahí. Los micrófonos están habilitados. Si alguien quiere decir algo, puede desmutearse y listo, tiene la palabra. En material de instrucciones, ¿alguna mención a casos de retractación de víctimas menores en Cámara GESEL? Bueno, eso no estaba previsto, pero sí sé que lo han tratado en los juicios. No sé si lo han tratado como instrucción. Justo la otra vez estaba escuchando una fiscal, Marcela Dimundo, que justo tuvo un caso de Florencio Varela, que tuvo un caso de esas características. No sé si ella lo ha propuesto como instrucción. Yo no lo trabajé aún, pero sí que sí, es un tema recurrente. Así que creo que también debe ser mencionado. O sea, creo que tal vez el momento sería en el momento, ¿no?, en que
en que se habla, ¿no?, de ese contexto de violencia de género, hacer referencia, ¿no?, precisamente a que como consecuencia, ¿no?, de ese contexto de violencia muchas veces ocurre, ¿no?, como una situación frecuente en este tipo de casos, que las personas brinden diferentes versiones acerca de los hechos y que eso no significa, ¿no?, que esa violencia no haya existido. Entonces, hacer una aclaración en esa parte, ¿no?, cuando se habla del contexto de violencia. Debería estar. O sea, si el caso es así, creo que debería darse, y de hecho hasta sería súper importante, sobre todo, hacer esa aclaración, como esa, antes de que declare la víctima, hacer esa instrucción, ¿no? O sea, brindar esa información. Porque si no, la persona por ahí, bueno, lógicamente va a empezar a mencionar de que se desdicen un montón de cuestiones, y si bien Marcela nos comentaba en un curso de que ella lo que había hecho, esta fiscal, era precisamente hablar de que la chica empezó a declarar y después le hizo preguntas acerca de un llamado al 911. Ella tenía el llamado al 911, el audio, y lo que hizo fue preguntarle, ¿no?, a la denunciante inicialmente si recordaba haber hecho un llamado al 911, ¿no?, en una situación de emergencia, y ella sí, bueno, pero no recordaba lo que había dicho. Entonces se pasó la grabación, ¿no?, el audio en el juicio, y allí se la confrontó, ¿no?, con su declaración previa, que era justamente ese audio. Entonces, de esa manera quedó plasmado, digamos, cuál era la anterior versión de los hechos. Pero, bueno, ella también trabajó esta cuestión de la declaración, de este cambio de versión en el momento del guardín. Porque, por ejemplo, había preguntas dirigidas a los jurados acerca de qué opinaban, ¿no?, qué sentimientos le generaban los jurados en cuanto a, por ejemplo, si una persona que es víctima de violencia, que denuncia haber sido golpeada, después se desdice o se arregla, o no, se vuelve en la relación con la persona golpeadora, ¿no?, con esa persona que había dejado que había realizado actos de violencia contra ella. Entonces, estas personas que manifestaban como que les causaba una sensación de enojo, entonces, bueno, ojo, en el momento de la audiencia de guardir, hacía foco sobre esas personas para determinar si eso les impedía, bueno, ser imparciales al momento de tomar la decisión. Así que, bueno, gracias, Silvina, muchas gracias. Bueno, apareció una última pregunta, si querés cerramos con eso. Dice, ¿qué rol te parece que puede tener una asesora o asesor de niños, niñas y adolescentes en un juicio por jurados, perdón? Bueno, Incluso, por ejemplo, explicar la perspectiva de infancia. Claro, sí. Bueno, eso es fundamental. Yo creo que hasta, o sea, puede colaborar con lo que dijeron la otra vez. Bueno, surgió la misma pregunta y la cuestión, o sea, la respuesta que le dimos era que tiene que trabajar en diálogo, ¿no?, con la acusación, con la fiscalía, para la construcción de la teoría del caso, pero también en el momento en que se arman las instrucciones, pero también puede intervenir eventualmente como un testigo experto, es decir, brindar información acerca de cómo es un contexto o cómo es ese enfoque de niñez, ¿no?, a partir de la experiencia. Por supuesto que todos los testigos expertos siempre tienen que ser ofrecidos y se litiga, ¿no?, en la audiencia preliminar acerca de cuál es la relevancia, cuál es la experticia de esa persona sobre los temas respecto a los cuales se va a expedir, porque a su vez también la contraparte puede traer un experto que también pueda llegar a cuestionar algún tipo de concepto, ¿no? Entonces, creo que es importante en estos casos también trabajar con testigos expertos para producir prueba de contexto. La prueba de contexto
siempre se trabaja con expertos, además de aquellas medidas probatorias que se recolectaron durante la investigación, ¿no? Que tienen que ver con la prueba de ese contexto. Por ejemplo, informes, no sé, respecto de la escuela, de vecinos, de familiares, que nos den información acerca de cómo el niño se conducía, cómo el niño o la niña se comportaba, si tenía cambios en su comportamiento, si alguna vez dijo algo, bueno, cómo era su desempeño escolar, ¿no? O sea, diferentes elementos, ¿no? Que nos pueden llevar a considerar ese contexto específico de ese niño o niña, pero después también un contexto general, ¿no? ¿Cuál es la mayor vulnerabilidad? ¿No? Lo que contenía la instrucción, ¿no? La mayor vulnerabilidad que en general se encuentra cualquier niño, niña, adolescente. Bueno, eso es una cosa, y después está la vulnerabilidad específica de ese niño, niña del caso. Entonces, ambas cuestiones tienen que ser acreditadas. Pero esto, vuelvo, empieza desde el momento de la investigación del hecho, ¿no? Si, nunca se va a poder presentar en juicio un caso viable si estuvo mal instruido, porque generalmente hay divisiones entre lo que es fiscalía de juicio y fiscalías de instrucción, y eso hace que la falta de un trabajo en equipo, eso se observa después en el momento en que se presentan los casos en juicio, ¿no? Porque un fiscal de juicio no puede reparar todas aquellas omisiones, ¿no? Durante la investigación. Así que eso es algo para considerar, ¿no? Considerar la forma en que se organizan las fiscalías. Ahí las defensas están generalmente mejor organizadas. Eso es un tema ya de organización que repercute en el trabajo específico en juicio. Así que bueno, ahí creo que estamos. Bueno, preguntas no aparecieron más. Sí, muchos agradecimientos por la excelente exposición y presentación, así que después si querés, chusmealos, léelos. Vale. Y bueno, si les parece ya podemos ir cerrando. A partir de mañana va a estar habilitada el aula para que puedan descargar el certificado, así que más para agregar de mi parte, por lo menos. Entonces, bueno, gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias y bueno, que tengan todos y todas una linda tarde.